Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a recorrer la historia sentimental menos contada de Chiquinquirá Delgado. Una mujer cuya vida amorosa estuvo marcada por rumores, silencios y decisiones que cambiaron su destino. No se trata solo de romances famosos, sino de cómo cada vínculo dejó huellas profundas en su carrera y en su manera de enfrentarse al mundo del espectáculo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar rara vez se cuenta de esta forma. Durante años, Chiquinquirá Delgado fue presentada ante el público como una figura luminosa, elegante y siempre en control. Conductora, actriz, empresaria. Un rostro que transmitía seguridad y cercanía frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía una vida sentimental atravesada por rumores persistentes y relaciones que nunca fueron explicadas del todo. El público la veía sonreír, pero pocas veces entendía lo que realmente ocurría cuando se apagaban las luces del estudio. El primer gran rumor que marcó su nombre fuera de Venezuela surgió cuando aún era muy joven y apenas comenzaba a abrirse paso en el medio. A finales de los años 80. Chiquinquirá participó en un comercial de refrescos junto a Luis Miguel, quien en ese momento ya era una superestrella internacional. La colaboración fue breve, pero bastó para encender la imaginación colectiva. La química entre ambos era evidente incluso en pocos segundos de pantalla y eso fue suficiente para que comenzaran las especulaciones. Nadie confirmó jamás que hubiera una relación, pero tampoco hubo un desmentido claro. Ese silencio, lejos de apagar los rumores, los hizo crecer. En los pasillos de agencias, en estudios de televisión y en conversaciones de prensa se repetía la misma frase. Algo pasó. Chiquinquirá nunca dio detalles. Respondía con sonrisas, evasivas elegantes y una actitud que parecía decirlo todo sin decir nada. Esa ambigüedad fue más poderosa que cualquier confesión directa. Para muchos, ese episodio representó su primer contacto real con el mundo del espectáculo a gran escala. De pronto, su nombre comenzó a circular más allá de las fronteras venezolanas. Las revistas empezaron a buscarla. Los productores dejaron de verla como una figura emergente más y su carrera tomó un impulso aunque evidente. El supuesto romance quedó en el terreno del rumor. Su impacto fue real. Fue como un punto de inflexión silencioso que cambió la forma en que la industria la percibía. Luis Miguel, sin proponérselo, se convirtió en una figura clave en el imaginario que rodearía a Chiquinquirá durante años. No como un amor confirmado, sino como el símbolo de una mujer capaz de acercarse a los hombres más inaccesibles del espectáculo. Ese rumor la acompañó como una sombra elegante, sin escándalos, pero con un peso suficiente para marcar su camino profesional. Gracias por estar viendo este video y si te interesa este tipo de historias contadas con profundidad, suscríbete al canal para apoyarnos y ayudarnos a seguir creciendo. Mientras el eco de ese rumor aún estaba presente, la vida de Chiquinquirá se preparaba para un cambio mucho más concreto y definitivo. Ya no se trataría de miradas fugaces ni silencios estratégicos, sino de una relación que la llevaría a asumir roles para los que quizá aún no estaba preparada. Un hombre famoso, un matrimonio temprano y una exposición pública que transformaría su vida para siempre estaban a punto de entrar en escena. El siguiente capítulo en la vida sentimental de Chiquinquirá Delgado no fue un rumor ni una historia a medias. Fue una relación real, pública y profundamente determinante. Cuando aún era muy joven, apareció en su vida Guillermo Dávila, uno de los ídolos románticos más grandes de Venezuela en ese momento. Cantante, actor, figura dominante del espectáculo. Su nombre tenía un peso enorme y su presencia imponía respeto dentro y fuera de los escenarios. Lo que comenzó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en una relación que avanzó con una rapidez sorprendente. Primero fue un videoclip.
luego una cercanía cada vez más evidente y finalmente una decisión que cambiaría su vida de manera irreversible. Chiquinquirá tenía apenas 19 años cuando aceptó casarse. Para el público, la historia parecía sacada de una telenovela. El galán consagrado y la joven promesa del espectáculo uniendo sus destinos bajo los reflectores. Pero detrás de esa imagen idealizada se escondía una realidad mucho más compleja. Chiquinquirá pasó en muy poco tiempo de ser una mujer en pleno descubrimiento personal a asumir 3 roles enormes al mismo tiempo. Esposa, madre y figura pública. La llegada de su hija María Elena consolidó aún más esa sensación de que su vida había tomado un rumbo definitivo del que ya no había marcha atrás. La convivencia pronto comenzó a mostrar fisuras. Guillermo Dávila era un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Con una personalidad fuerte y un carácter celoso. Chiquinquirá, en cambio, empezaba a sentir la necesidad de crecer, de tener proyectos propios y de no limitar su identidad a la sombra de su marido. Esa diferencia de visiones se convirtió en una tensión constante dentro del hogar. Durante casi una década compartieron no solo la vida privada, sino también la exposición mediática. La prensa los mostraba como una pareja sólida. Pero puertas adentro la relación estaba marcada por discusiones, silencios incómodos y rumores persistentes de infidelidad. Ella aprendió rápidamente que el amor en el mundo del espectáculo no siempre viene acompañado de comprensión ni de equilibrio. Criar a su hija en medio de giras, grabaciones y conflictos emocionales fue una experiencia que la marcó profundamente. Chiquinquirá entendió que el sacrificio personal no siempre garantiza estabilidad. Poco a poco fue tomando conciencia de que mantenerse en esa relación significaba renunciar a una parte esencial de sí misma. La separación, cuando llegó, no fue un escándalo explosivo. No hubo comunicados dramáticos ni acusaciones públicas. Simplemente decidió irse. Cerró la puerta y comenzó de nuevo, llevando consigo a su hija y una lección dura pero clara. Había sobrevivido a su primer gran matrimonio. Pero también había aprendido que el silencio y la dignidad podían ser armas más poderosas que cualquier declaración pública. Tras el divorcio, los medios no tardaron en construir un nuevo relato. La señalaron como interesada, ambiciosa y calculadora. Sin embargo, en lugar de desgastarse desmintiendo versiones, Chiquinquirá eligió refugiarse en el trabajo. Apostó por su talento y por una reinvención personal que demostraría que su valor no dependía del apellido de ningún hombre famoso. Ese matrimonio no solo la dejó con una hija y experiencia, le dejó algo aún más importante: una intuición afinada, una capacidad para leer las señales antes de que una relación se volviera destructiva. Esa lección sería decisiva en los romances que vendrían después. Incluso cuando pareciera que la historia estaba destinada a repetirse. Después de cerrar el capítulo con Guillermo Dávila, muchos pensaron que Chiquinquirá Delgado se mantendría lejos de relaciones públicas durante un buen tiempo. Había aprendido a la fuerza que el amor bajo los reflectores podía convertirse en una carga pesada. Sin embargo, la vida tenía preparado otro giro que volvería a colocarla en el centro de la atención mediática. Esta vez junto a un hombre que parecía encajar a la perfección con su imagen frente a las cámaras. Daniel Sarcos llegó a su vida en un momento distinto. Ambos eran figuras consolidadas de la televisión venezolana. Carismáticos, cercanos al público y con una química evidente cuando compartían escenario. Lo que comenzó como una relación profesional pronto se transformó en algo más profundo. Las miradas cómplices, las bromas compartidas y la naturalidad con la que se entendían alimentaron la percepción de que no se trataba solo de colegas. Cuando decidieron formalizar su relación, la noticia fue recibida con entusiasmo. Para el público, eran la pareja ideal, dos conductores exitosos, atractivos y queridos por la audiencia. La boda fue presentada como un acontecimiento casi televisivo, con una imagen de felicidad que parecía genuina.
Durante un tiempo, Chiquinquirá vivió la sensación de haber encontrado un equilibrio entre el amor y la carrera. La llegada de su hija a Miranda reforzó esa imagen de estabilidad. La maternidad se convirtió en un punto de unión que los impulsó a intentar sostener la relación incluso cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer. Las sonrisas en las fotografías familiares eran reales, pero no siempre reflejaban lo que ocurría en la intimidad. Las agendas implacables fueron uno de los primeros obstáculos. Daniel viajaba constantemente por compromisos laborales, mientras Chiquinquirá se encontraba en plena expansión profesional, buscando crecer más allá de las fronteras venezolanas. La distancia física se transformó en distancia emocional. A eso se sumaban diferencias de carácter que, con el tiempo, se hicieron más evidentes. Daniel era espontáneo, bromista y de temperamento fuerte. Chiquinquirá estaba en una etapa de transformación personal, con una ambición clara de construir una carrera internacional. Lo que para las cámaras era una química perfecta, en casa se traducía en discusiones por tiempo, prioridades y formas distintas de enfrentar la vida. A pesar de las tensiones, ambos intentaron mantener una imagen de unidad. Existía una especie de acuerdo tácito. La relación podía tambalear, pero el profesionalismo debía permanecer intacto. Esa dualidad los mantuvo juntos más tiempo del que muchos esperaban, aunque el desgaste emocional seguía creciendo en silencio. La separación no llegó de manera abrupta ni escandalosa. Fue filtrándose poco a poco, como una noticia que nadie quiere confirmar pero que todos saben que es inevitable. Cuando finalmente se hizo evidente, el público reaccionó con sorpresa y tristeza. La pareja más querida de la televisión venezolana había llegado a su fin. Chiquinquirá enfrentó esta ruptura con una madurez distinta a la de su primer divorcio. Había aprendido que las guerras públicas no conducen a nada. Eligió nuevamente el silencio y la dignidad. Para muchos, parecía que estaba atrapada en un patrón. Amores intensos, matrimonios mediáticos y finales dolorosos vividos lejos de las cámaras. Sin embargo, esta relación dejó una huella profunda. Daniel Sarcos sería recordado como uno de los grandes amores de su vida. Quizá el más significativo por todo lo que compartieron. El fin de esa historia marcó un cierre definitivo de una etapa y abrió la puerta a una decisión que cambiaría su destino de manera radical. Chiquinquirá entendió que si quería romper con el ciclo, debía cambiar no solo de pareja, sino también de escenario. Tras el final de su relación con Daniel Sarcos, Chiquinquirá Delgado tomó una de las decisiones más importantes de su vida. No fue impulsiva ni emocional, fue estratégica. Decidió trasladar su carrera y su vida a Estados Unidos, un movimiento que implicaba empezar casi desde cero en un mercado mucho más grande. Competitivo y exigente, para muchos, era un riesgo innecesario. Para ella, era la única manera de romper definitivamente con el pasado. Instalarse en Estados Unidos significó dejar atrás la comodidad de la fama local para enfrentarse a un entorno donde su nombre no abría puertas automáticamente. Chiquinquirá tuvo que demostrar talento, disciplina y constancia. Poco a poco comenzó a ganar espacio en la televisión hispana, construyendo una imagen más sólida, más madura y menos ligada al escándalo sentimental que tanto la había perseguido. Fue en ese nuevo contexto donde apareció una relación que sorprendió a todos. No se trataba de un cantante ni de un animador, sino de un periodista con prestigio internacional y una figura central en el mundo de las noticias en español. Jorge Ramos, el rostro serio y respetado del noticiero más visto por la comunidad latina en Estados Unidos, entró en la vida de Chiquinquirá de una manera discreta, casi silenciosa. Al principio, nadie hablaba abiertamente del tema. Se les veía juntos en eventos privados, en reuniones donde intentaban pasar desapercibidos. Sin embargo, era imposible ocultar del todo la cercanía.
La prensa comenzó a unir piezas y lo que empezó como un rumor terminó por confirmarse. Chiquinquirá y Jorge Ramos eran pareja. La relación llamó la atención por el contraste evidente entre ambos. Él, acostumbrado a entrevistar presidentes, a incomodar al poder y a sostener discursos firmes sobre política internacional. Ella, dueña de una sonrisa cálida, carisma natural y una trayectoria ligada al entretenimiento. Dos mundos que parecían incompatibles, pero que en la práctica se complementaban de manera inesperada. Para el público, ver a Jorge Ramos tomado de la mano de Chiquinquirá Delgado fue un impacto. No solo por la diferencia de estilos, sino también por la diferencia de edad, superior a los 20 años. Las opiniones no tardaron en aparecer. Algunos decían que él encontraba en ella juventud y frescura. Otros aseguraban que ella buscaba estabilidad y respeto. Lo cierto es que la relación se mostraba sólida, con una complicidad que parecía auténtica. Juntos comenzaron a moverse en círculos distintos a los que Chiquinquirá estaba acostumbrada. Cenas con figuras influyentes, viajes, eventos donde la política y el espectáculo se cruzaban de manera natural. Esta etapa la posicionó en un nivel diferente. Ya no era solo una conductora reconocida, sino una mujer que sabía convivir con el poder sin perder su identidad. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de presiones. Las agendas exigentes, la exposición constante y el escrutinio público comenzaron a pasar factura. Chiquinquirá tuvo que adaptarse a un tipo de atención distinta. Cada gesto, cada aparición junto a Ramos era analizada no como un detalle sentimental, sino como un posible mensaje político. Con el tiempo, la historia entró en una fase ambigua. Rumores de distanciamiento, separaciones silenciosas y reencuentros inesperados alimentaron la especulación. Nunca hubo un comunicado oficial ni una ruptura anunciada. Simplemente, las apariciones en pareja se hicieron cada vez menos frecuentes hasta desaparecer por completo. La relación se fue apagando sin escándalos, como una vela que se consume lentamente. Aún así, dejó una huella profunda. Fue el romance que consolidó a Chiquinquirá como una figura capaz de moverse entre el entretenimiento y los espacios de poder. También fue una historia sin cierre definitivo, y esa falta de respuestas es precisamente lo que la mantiene viva en la memoria colectiva. Después de que la relación con Jorge Ramos se diluyera sin explicaciones públicas, muchos pensaron que Chiquinquirá Delgado entraría en una etapa de calma sentimental. Había vivido romances intensos, altamente expuestos y emocionalmente exigentes. Sin embargo, su vida volvió a colocarse en el centro de los rumores, esta vez de una manera distinta, mucho más silenciosa y compleja. El nuevo vínculo que comenzó a comentarse no tenía un rostro reconocible para el gran público. No era un cantante, ni un actor, ni un conductor de televisión. Se trataba de un empresario con conexiones directas en el mundo de la televisión hispana. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones lejos de las cámaras. A moverse en oficinas y reuniones privadas donde se define quién crece y quién desaparece del panorama mediático. A diferencia de relaciones anteriores, esta historia nunca se mostró abiertamente. No hubo fotografías oficiales, ni apariciones en alfombras rojas, ni confirmaciones verbales. Todo se movía en el terreno de los comentarios de pasillo, de los viajes discretos y de una cercanía que muchos consideraban demasiado frecuente para ser solo profesional. Dentro del ambiente televisivo, comenzaron a circular murmullos incómodos. Algunos colegas insinuaban que el respaldo que Chiquinquirá recibía en ciertos proyectos podía estar relacionado con esa relación. La palabra favoritismo empezó a aparecer en conversaciones privadas. Aunque nadie cuestionaba su talento frente a las cámaras, las sospechas comenzaron a empañar su imagen. Para una mujer que había construido su carrera a base de trabajo y carisma, esa situación resultó especialmente pesada.
Chiquinquirá era consciente de que cualquier paso en falso podía reducir años de esfuerzo a un simple rumor malintencionado. Por esa razón, optó por mantener la relación en el perfil más bajo posible, sin declaraciones ni gestos que alimentaran la especulación. Quienes coincidieron con la pareja en eventos privados recuerdan una dinámica particular. Él solía mostrarse protector, atento a evitar miradas indiscretas. Ella, por su parte, medía cada movimiento, cada palabra, consciente de que estaba caminando sobre una línea muy delgada. Era una relación vivida entre lo evidente y lo negado, entre la cercanía real y la necesidad de ocultarla. Con el paso del tiempo, las presiones comenzaron a acumularse, los rumores internos, la incomodidad profesional y la dificultad de mantener una relación en secreto terminaron por desgastar el vínculo. Una vez más, Chiquinquirá eligió el silencio como salida. Nunca habló de ese empresario. Jamás confirmó su existencia como pareja. Simplemente dejó que la historia se apagara. Aunque el romance terminó sin escándalos visibles, las consecuencias permanecieron. A partir de ese momento, algunos comenzaron a verla de otra manera, no solo como la conductora admirada, sino como una mujer capaz de moverse en espacios donde el poder y las alianzas estratégicas juegan un papel determinante. Esa percepción, justa o no, la acompañó durante un largo tiempo. Este episodio marcó una etapa especialmente delicada en su vida. Fue el romance más negado, el más incómodo y quizá el que más impacto tuvo en su reputación profesional. Y cuando parecía que esa historia quedaría enterrada en el silencio, un nuevo rumor empezó a tomar fuerza. Esta vez no se trataba de un empresario ni de un periodista. Era alguien completamente inesperado, un vínculo que volvería a sacudir su vida de una manera distinta. El último capítulo de la vida sentimental de Chiquinquirá Delgado fue, paradójicamente, el más intrigante y el menos visible. Cuando muchos pensaban que ya nada podía sorprender después de cantantes, conductores, periodistas y empresarios, comenzó a circular un rumor distinto. Esta vez no se trataba de alguien del mundo del espectáculo ni de los medios. Era una figura vinculada a la política, un hombre acostumbrado a los pasillos del poder y a una vida marcada por la discreción. La historia apareció de forma fragmentada. Primero fueron coincidencias en eventos benéficos, luego comentarios sobre encuentros privados y cenas lejos de miradas curiosas. No hubo fotografías claras ni declaraciones públicas. Todo se movía en el terreno de lo sugerido, de lo que se comenta en voz baja. Precisamente esa cautela fue lo que alimentó aún más la especulación. Cuanto menos se veía, más se hablaba. Para muchos resultaba difícil imaginar a Chiquinquirá, asociada al glamour y a la televisión, involucrada con alguien cuyo mundo era el de las negociaciones, los discursos y las decisiones estratégicas. Eran dos universos que parecían no encajar. Sin embargo, quienes conocían de cerca esa etapa aseguraban que existió un vínculo real, vivido bajo una presión constante y con un nivel de reserva que ella nunca había experimentado antes. A diferencia de otros romances, aquí el miedo al qué dirán tuvo un peso decisivo. No se trataba solo de cuidar una imagen pública, sino de evitar consecuencias mayores para ambos. La relación, aunque intensa, nunca fue reconocida. Se mantuvo en la frontera entre lo vivido y lo negado, convirtiéndose en una experiencia que dejó marcas silenciosas. Con el tiempo, esa historia se diluyó sin ruido. Cada uno siguió su camino, él concentrado en su carrera política, ella enfocada en su crecimiento profesional y personal. No hubo cierre, ni explicaciones, ni versiones oficiales. Fue un capítulo que quedó suspendido en el aire, conocido solo por quienes estuvieron cerca. Mirando en retrospectiva, todos esos romances muestran algo más profundo que una simple sucesión de parejas. Cada relación reflejó una etapa distinta de Chiquinquirá Delgado. La juventud y la ilusión en sus primeros vínculos,
la intensidad y el aprendizaje en los matrimonios, la estabilidad momentánea junto a un hombre de poder mediático y, finalmente, el silencio impuesto por una relación que no podía existir a la luz pública. Hoy, lo que permanece no es una lista de nombres, sino la imagen de una mujer que se atrevió a amar en contextos difíciles, que asumió riesgos y que aprendió a protegerse cuando entendió que no todo podía decirse. Detrás de cada sonrisa frente a las cámaras hubo decisiones complejas, renuncias y silencios que el público solo puede intuir. Quizá por eso su historia sigue generando tanta curiosidad, porque lo que nunca se confirmó es lo que más preguntas despierta. En esos espacios en blanco, en esas historias que se apagaron sin explicación, se esconde la parte más humana y más real de Chiquinquirá Delgado. Y aunque muchas verdades solo ella las conoce, el hecho de que sigan provocando interés demuestra que esos capítulos, confirmados o no, siguen vivos en la memoria colectiva.